Bueno, quiero agradecerles en realidad a ustedes por estar tan interesadas en el evento que es la Jornada Internacional. Lo que nosotros como institución queremos promover es básicamente eso, básicamente el conocimiento científico, queremos promover lo que es el enfoque y el trato humano e inclusivo que se les tiene que brindar a nuestros estudiantes, a los alumnos y en general a cualquier persona que tiene estas diferencias, ¿sí? Entonces, como parte del programa de la Jornada Internacional es brindarles un beneficio adicional, es brindarles una complementación a lo que, bueno, todavía es el evento principal. Entonces, la idea es agradecer a ustedes que están tan comprometidas con este proyecto, con nosotros y con la institución, el cual es mediante esta charla. ¿Sí? Esta charla que digamos que es introductoria a lo que ya vamos a ver en general en la Jornada Internacional, ¿sí? Bueno, sin nada más que agregar, les doy la bienvenida a este espacio que se llama Coworking, les agradezco también que nos hayan brindado sus instalaciones. Les comento, creo que la mayoría es la primera vez que participan con nosotros, les comento que nosotros vamos a estar realizando la mayoría de cursos aquí, por no decir todos los cursos que son privados aquí. Si es que hacemos charlas también referentes a lo de la jornada, también nos vamos a realizar aquí, ¿sí? Entonces, bueno, nada más que agregarles, agradezco nuevamente y ya les presento al ponente del día de hoy, quien es el psicólogo Irving Pérez de la Universidad Villarreal, quien es coordinador académico también de la red educativa, ¿sí? Entonces, les pido por favor que lo reciban con fuertes aplausos y ya estamos comenzando, ¿sí? Muchas gracias, Dari, por la presentación. Bueno, como ella mencionó, mi nombre es Irving Pérez. Yo soy psicólogo clínico de la Universidad Federico Villarreal, Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno, básicamente mi formación fuera de la universidad se ha centrado en trabajar con la población infanto-juvenil, niños y adolescentes. Y trabajar desde un enfoque particular, que es el enfoque de modificación del comportamiento. Entonces, desde ese enfoque es lo que se va a realizar la charla del día de hoy. Entonces, nosotros vamos a aprender a partir de esta charla una forma de pensar o enfocar las dificultades que puedan tener, en este caso los niños, ¿no? Pero también los adolescentes. Lo que se va a desarrollar aquí es una forma de poder enfocar un problema para luego intervenir, para luego poder, digamos, desarrollar alguna estrategia o ver alguna manera de cómo poder intervenir y modificar un comportamiento. Entonces, vamos a empezar viendo algunas cositas, algunas ideas generales para que ustedes puedan entender de qué se trata esto de la modificación de conducta. Bueno, esta charla, que otras veces se da como taller, tiene tres objetivos básicamente. Y miren el orden de esos objetivos, es decir, se van a realizar en este orden. El primer objetivo tiene digamos, busca, ¿no?, analizar lo que es antes de intervenir en un comportamiento, en una conducta. Primero, ver o saber por qué un niño, un hijo, un estudiante se comporta como se comporta, para luego saber qué hace. Entonces, ese es el orden. Al menos nosotros los psicólogos, ¿no?, porque ustedes son educadores, ¿cierto? ¿Todos son educadoras? ¿Sí? Entonces, nosotros desde la psicología planteamos esa manera, y en realidad todos, ¿no? Primero saber por qué más o menos ocurre algo, para luego saber cómo yo poder cambiarlo, ¿no? Es una idea un poco lógica. Segundo objetivo, realizar un registro ABC de la conducta. Para este objetivo es que se les he entregado un cuadrito, ¿no? Vamos a desarrollarlo, de ahí voy a explicarles de qué se trata ese registro. Es muy sencillo, van a ver que es un registro, es una manera de digamos, poder intervenir con nuestros alumnos, ¿ok?, de una manera sencilla pero efectiva, ¿ok? Tiene la forma de 3 columnas, A, B, C. Tiene una razón de ser por ese nombre. Y el objetivo 3, recién como objetivo tercero, es qué estrategias, qué manera, qué hago, Irving, para poder promover comportamientos positivos, para poder instalarlos en los niños, que los niños puedan aprenderlo, pero también para tratar de reducir comportamientos que sean negativos, ¿no? Es lógico. Yo quiero que aumente lo bueno y quiero que disminuya lo malo, ¿no? Es lógico. Entonces, esos serían nuestros 3 objetivos. Bueno,
¿Por qué modificación de conducta? Alguien podría decirme, ¿y por qué no modificación de los pensamientos? ¿O por qué no modificación de creencias? ¿O por qué no modificación de emociones? ¿Por qué modificación de conducta? Porque básicamente el enfoque de la modificación del comportamiento se centra en eso, se centra en el comportamiento. No quiere decir que los pensamientos de los niños o adolescentes, que sus sentimientos o emociones no sean importantes, sino que en esta estrategia, en esta forma digamos, ayudar a nuestros alumnos, ¿no? Nos vamos a centrar en su comportamiento, ¿okay? En las acciones que ellos realizan. Entonces, es por eso que aquí dice, la conducta como foco de evaluación y tratamiento. Vamos a definir de manera muy sencilla qué entendemos por comportamiento, ¿okay? Conducta es lo que un sujeto hace, dice, ¿no? Ahí se siente o piensa, es un poco lejano, pero lo importante que hay que aprender aquí es que conducta es todo lo que un sujeto hace o dice. Y esas conductas tienen dos características. Las conductas que nosotros vamos a tratar desde este enfoque deben ser observables. Sencillo. Las conductas deben ser observables. Y esas conductas tienen otra característica. Esas conductas generan cambios en el ambiente con las personas frente a las cuales se realiza ese comportamiento. Dos características sencillas, lo repito, que sean observables y que esas conductas generen cambios en el entorno en donde se realizan. Esas conductas se realizan en casa, se realizan en el patio de recreo, se realizan en el salón, se realizan en el baño, donde se realizan. Entonces, dos características que hay que tenerlas muy en cuenta a lo largo de esta charla. ¿Okay? Ejemplos de conductas con esas dos características. La primera podríamos decir una rabieta, una pataleta. ¿Es observable? Sí. Es observable, ¿cierto? ¿Esta conducta genera o altera el entorno donde se realiza? Sí, porque cuando ocurre eso, la mamá o el papá, o la profesora o el profesor, corren a atender al niño para calmarlo. O de repente los compañeritos empiezan a reírse, ¿cierto? Entonces, esta conducta es observable y genera o altera el entorno. Entonces, esta conducta sí calificaría para poder trabajarla desde este enfoque de modificación del comportamiento. Las rabietas. Pelear, ¿es observable? Completamente observable, ¿cierto? Incluso deja marcas, deja lesiones. ¿Altera el entorno? Claro que sí. Los niños seguro cuando ven una pelea entre compañeros empiezan a gritar, profesora, empiezan a llamar a la profesora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Etc. Jugar, ¿es observable? Completamente observable, ¿no? Vemos aquí a los compañeritos, ¿no? Incluso si algunos niños empiezan a jugar, otros que de repente están haciendo alguna otra actividad, buscan unirse, ¿verdad? Entonces genera un impacto en el ambiente. Y conversar es otra conducta. ¿Podemos observar cuando alguien está conversando? Claro que sí. Podemos observar cuando dos personas están conversando, cuando dos niños están conversando. Y cuando uno conversa, genera cambios en el entorno, ¿verdad? Cuando un niño llama a la profesora, ¿no? Está realizando una conducta observable y esa conducta genera un cambio en la profesora. La profesora se acerca al niño. Entonces, tenemos 4 ejemplos típicos que podemos encontrar en un salón de clases, ¿no? Que son ejemplos de conductas que se pueden tratar desde este enfoque. ¿Okay? Aquí hay conductas positivas y negativas, ¿no? Jugar, una conducta positiva; conversar, una conducta positiva; y arriba tenemos las conductas que pueden ser negativas, ¿no? Hacer una rabieta y pelear. Hasta aquí, ¿alguna duda que de repente puedan ustedes tener sobre lo que estamos viendo? ¿Ha sido claro? ¿Algún punto que no haya quedado muy bien definido? ¿Sí? ¿Todo correcto? No sé, pero cualquier pregunta, cualquier pregunta. Aquí no hay pregunta incorrecta, no. Estamos justamente lo que se dice siempre, estamos para aprender. ¿Sí? Ninguna duda entonces. Bueno, vamos a pasar. Esta charla ha sido más que nada también hecha para psicólogos, por eso que ven algunas partes de evaluación. Y aparte de la evaluación, ¿podrías mencionarlo un poco? A ver, básicamente es lo que nosotros realizamos dentro del trabajo de psicología, ¿no? Que incluso es psicoeducativo, porque se puede hacer, al menos desde el colegio, lo que generalmente se hace son evaluaciones tanto intelectuales, inteligencia, etc., pero también se hacen evaluaciones
tipo nivel autoestima, tipo nivel habilidades sociales, ¿cierto? Entonces, las formas de evaluaciones básicas que utilizan todos los psicólogos y que se ven en todas partes y que la tele se encarga de mostrarlos son los clásicos test, ¿cierto? ¿No? Entonces los test es lo que nosotros desarrollamos, ¿no?, con los niños, y por una serie de razones en realidad, para describir más o menos a un niño, para tener un diagnóstico. Muchas veces, por ejemplo, en las escuelas, muchos niños pasan inadvertidos cuando pueden tener, por ejemplo, algún nivel de autismo. Cuando podemos tener niños, por ejemplo, con conductas notables de falta de atención o de hiperactividad, ¿no? Todo niño es digamos, movido, como se suele decir, ¿cierto? Más bien un niño que no se mueva mucho es un poco extraño, pero también hay, digamos, un límite, ¿cierto? Un niño que no puede estar en una tarea ni un minuto, ya estaríamos frente a un problema, ¿no? Y claro, hay otros criterios más, ¿no? Entonces esta evaluación más que nada corre a cargo del profesional psicólogo, ¿no? Con el cual básicamente ustedes deberían apoyarse, ¿no? Si es que su colegio debería tener un departamento o un profesional, ¿no?, para que ustedes puedan realizar la consulta. Entonces, esto es lo que más que nada para el caso de los psicólogos. Y justamente como iba avanzando, ¿cuándo hablamos de un problema realmente? ¿Cuándo decimos que nuestros niños tienen un problema realmente? ¿Los niños pelean? Claro que sí. Claro que sí, todos los niños pelean. ¿Los niños lloran? Claro que sí. Es más, cuando un niño nace, una forma de identificar si está bien o está mal es que llore, ¿cierto? Un niño que no llora, pues señal de peligro, entonces llorar es importante. ¿Cuándo entonces estaríamos hablando de que hay un problema de conducta? ¿Cuándo hay un problema de conducta? Nosotros desde este enfoque manejamos 4 criterios. 4 criterios que, para poder estar completamente seguros, sería bueno que se cumplan los 4. Entonces, cuando tenemos estos 4 criterios cumplidos, podríamos estar ya con una plena seguridad de que aquí hay un niño que tiene un comportamiento que no es adecuado, ¿no?, y que debe estar sujeto a tratamiento. Entonces, 4 criterios. Primer criterio, la frecuencia de un comportamiento. Los niños, por ejemplo, a ver, levantan la mano para poder opinar. ¿Es un buen comportamiento? Claro que sí. Pero ¿qué pasa si tenemos un niño que levanta la mano a cada rato? Si la frecuencia es muy alta, entonces ya no es adecuado. Entonces ahí estamos con un criterio que nos permite saber cuándo es un comportamiento positivo o cuándo es un comportamiento negativo que podríamos modificar. Segundo, duración. Aquí dice cuando la conducta es alta. Aunque es un poco complicado saber cuánto es la duración correcta, pero más o menos nos podemos dar una idea, por ejemplo, con la falta de atención. Que un niño se distraiga es normal, nos ocurre incluso a nosotros los adultos. Pero ¿qué pasa cuando un niño, por ejemplo, como se dice, ¿no?, está pensativo 5 o 6 minutos y no copia nada, no resuelve nada? Es decir, la duración es también un criterio de un comportamiento para saber que estamos ante un problema, ¿no? Si un niño se distrae 10 segundos, etc., y se distrae de vez en cuando, entonces no hay un problema. Pero si se distrae de manera frecuente y esas distracciones duran mucho, que incluso el niño no llega a copiar la clase, entonces estamos viendo que 2 criterios se cumplen y estamos viendo que sí, aquí puede haber un problema. La conducta es peligrosa, ¿no? No todos los comportamientos son peligrosos. En el caso de los niños autistas, por ejemplo, ellos sí tienen conductas autolesivas. Golpearse la cabeza, morder a otros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ellos, estos comportamientos sí tienen una peligrosidad para otros y para ellos mismos, ¿no? Ahora, estas conductas obviamente no se dan en todos ellos, ¿no?, pero de alguna manera retrata o nos permite ver como ejemplo la peligrosidad de un comportamiento. Y 4, la conducta no es adecuada socialmente. Un ejemplo sencillo que a veces suelo dar, por ejemplo, ¿será adecuado socialmente, culturalmente, que los niños cuando ingresan al salón de clases se quiten los zapatos? ¿Será adecuado socialmente que los niños se quiten el zapato? Dependiendo de la institución donde esté. O dependiendo de la institución, o dependiendo si, por ejemplo, hay un piso de... ¿no? Hay un piso para que puedan pisarlo, ¿no? Pero si es
digamos un salón normal, típico, generalmente eso no ocurre, como dice usted, depende de la institución. Pero típicamente los niños no suelen quitarse los zapatos, ¿verdad? Cuando están en un salón de clase. Y si estamos en primaria, menos, los niños no suelen quitarse. Pero digamos que en algunas culturas asiáticas, de repente en casa, sí está bien quitarse los zapatos, ¿cierto? Más o menos se puede entender la idea. Entonces, hay comportamientos que no son adecuados, ¿no? Socialmente, que nuestra cultura al menos no los considera socialmente adecuados. En otros lados sí puede haber, digamos, la realización de estos comportamientos sí puede ser aceptable, pero en nuestra cultura al menos ciertas conductas son valoradas socialmente y no se ven como adecuadas. No es que quiera decir que sean malas en sí, pero no se valoran como pertenecientes a nuestras costumbres, por así decirlo. Entonces, estas 4 características nos ayudan a saber si estamos ante un problema o no. No porque un niño se distraiga, vamos a decir que un niño ya tiene un trastorno, o que un niño necesita tratamiento, o que un niño necesita ser analizado y modificado en su conducta. Cuando juntemos estas 4 características, o cuando al menos estén presentes 3 de ellas, ya como profesores podemos tener como que una señal de alarma y poder consultarlo con el profesional, que en este caso es el psicólogo, o consultarlo con otro colega, a ver si el niño de repente el niño o el adolescente se comporta de igual manera con él, ¿no? Entonces, para poder al menos tener ya cierta seguridad, para ver si personas pertinentes pueden intervenir o ayudar al profesor en lo que es, ¿no?, mejorar el comportamiento de los niños. Entonces, 4 características, ¿no?, que nos ayudan a tener una idea más o menos clara de cuándo podemos estar enfrentándonos con un problema de conducta. Vamos a ir avanzando para llegar a la parte de evaluación. Entonces, vamos a pasar directamente, esto ha sido un preámbulo para que ustedes más o menos entiendan por dónde va el tema de la modificación de conducta, ¿no? Lo bueno de esta charla, déjenme echar flores, pero lo bueno de esta charla es que va a engranar con otras. Las otras charlas también les van a hablar de esto, quizás de manera más rápida porque tengan que tocar otros temas, pero van a engranar con esto. Para el tratamiento, por ejemplo, del TDAH, se utiliza mucho esto, aparte de otras estrategias. Pero esto es, digamos que, un pilar fundamental en el tratamiento de los niños que tienen, por ejemplo, lo que es dificultades de atención, ¿no? Y ni hablar del tema de las rabietas, y ni hablar del tema de las peleas. Entonces, tenemos la ventaja, ¿no?, de que esta ponencia va a engranar con otras. Entonces, de cierta manera, ustedes están en una posición de ventaja por estar el día de hoy aquí. Entonces, objetivo número 1, analizar antes de intervenir. Por eso que la palabra antes está en cursiva, antes de intervenir, como decía. ¿Por qué mi alumno se comporta como se comporta? Y luego, al responderme más o menos eso, puedo yo intervenir y cambiar el comportamiento que estoy analizando, observando. ¿Okay? Aquí es donde vamos a utilizar el registro ABC que ustedes tienen en su hojita. ¿Okay? Dice lo siguiente. El registro ABC de la conducta es un tipo de registro que nos permite describir el comportamiento que nosotros queremos evaluar, que nosotros estamos considerando que es problemático, ¿okay?, y vincularlo con el entorno, con situaciones que pasan antes de que se dé la conducta y con situaciones que ocurren después de que se dé la conducta. ABC, bueno, en realidad deriva del inglés, ¿no? A de antecedente, lo que pasa antes de la conducta, B del inglés behavior, que significa conducta, y C de consecuencia, lo que pasa después de que ocurre la conducta, es decir, las consecuencias que trae consigo el comportamiento. Y esa es básicamente la razón por la que se llama ABC. Entonces, aquí hay una frase, ¿no?, que para mí un poco resume la idea total de la modificación de conducta, que es la siguiente: cambia lo que haces y dices el adulto y verás cambios en la conducta de tu hijo alumno. Esa es básicamente la lógica de la modificación de conducta. ¿Qué hacemos nosotros frente al comportamiento de los niños de los niños y estudiantes,
para poder lograr un cambio. Aumentar lo positivo y reducir lo negativo. Entonces, la lógica entera es no solo decir el niño tiene el problema, sino decir qué estoy haciendo yo que de repente puede estar contribuyendo al problema, y también qué cosas puedo hacer yo para contribuir a la solución. Entonces, esa es la idea, el lema general de lo que podría llamarse modificación del comportamiento. Y ahí tenemos el registro que ustedes tienen ahí, creo, ¿sí? En la parte de abajo, en el punto B creo está, ¿no? Que básicamente nos va a permitir, ¿no?, ver una guía para poder afrontar con alguna dificultad que presenten nuestros alumnos. Como decía, antecedente es lo que ocurre antes de la conducta y consecuente o consecuencia es lo que ocurre después de la conducta. En este registro vemos una parte, en la parte superior dice yo. En este caso yo, la profesora, el profesor, mamá, papá. ¿Okay? Vamos a ver que nosotros servimos como una especie de situación frente a la cual nuestro hijo o nuestro alumno realiza un comportamiento determinado. Entonces es lógico que primero, y lo vamos a ver después, si el tiempo nos da, vamos a ver después, hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar como padres y como educadores, ¿ya?, antes de poder intervenir en un comportamiento determinado. Y hay tres cosas generales, básicas, que debemos considerar: el ambiente, el espacio físico en donde ocurre un comportamiento, la situación en la que ocurre, por ejemplo, mientras estamos realizando ejercicios, mientras estamos leyendo un libro, mientras estamos resolviendo problemas de matemáticas, ¿no? Esa es la situación. Y persona, frente a quién ocurre, frente al profesor de literatura, frente al profesor de matemática, frente al profesor de lenguaje, comunicación, frente a quién ocurre, frente al papá, frente a mamá. Es, digamos, común, ¿no?, todos lo hemos visto, que los niños a veces se comportan de una manera con mamá y son de otra forma con papá, o son de una manera en el colegio y son de otra manera en casa. ¿Qué pasa? Los niños son locos, son psicóticos, tienen doble personalidad, se transforman. ¿Qué ocurre? Ocurre algo muy sencillo, que los ambientes en los cuales los niños se comportan son distintos, porque en el colegio puede encontrar orden y en casa de repente no, y en casa encuentra permisividad. ¿Se entiende la idea? No es que el niño en sí mismo sea pues una especie de camaleón que se camufla y es distinto, no, sino que a veces los ambientes son distintos. En un lugar encuentra orden y en otro lugar no. Con un papá encuentra orden y con el otro encuentra permisividad y recibe de todo, ¿cierto? Que ya no sería el ambiente, sino sería la persona, ¿no? Claro, la persona, ¿no? Por eso es que en esta parte consideramos todo eso. Consideramos todo eso. Ambiente, ¿dónde ocurre la conducta problemática? En casa. Ah, ya. ¿Y en el colegio ocurre? No ocurre. O con un salón, o con un profesor, o en una situación determinada. Por ejemplo, cuando toca leer, lee. Pero cuando le toca responder preguntas sobre la lectura, no lo hace. Entonces la situación ya es diferente. O sea, la situación es cuando toca responder preguntas sobre la lectura. Entonces ahí vamos a ver esa parte, ¿no? Disculpen un poco el narcisismo que me coloque yo ahí de imagen, ¿ya? Yo solamente es un ejemplo nada más. ¿Qué vamos a llenar? Igualito dice. ¿Qué vamos a llenar ahí en esa hojita? ¿No? También lo tienen escrito ahí, para que ustedes ya puedan llevárselo y darse de él. Ambiente, lugar en donde ocurre la conducta problemática. Claro, completamente sencillo. Lugar en donde ocurre. Situación, momento en el que ocurre, la hora, qué estaban haciendo, ¿no? Como les venía explicando. Y persona, con quién sucede esa conducta. ¿Okay? Bien claro lo que se llena aquí. Aquí sí ya hay alguna dificultad. Vamos a ver. ¿Qué se coloca aquí? Expresamente vamos a colocar la conducta tal cual ocurre, la manera exacta como se presenta. ¿Ya? Recuerden las dos características que había resaltado del tipo de conductas que nosotros abordamos en este enfoque, ¿verdad? Observables, ¿no?
y que generen un impacto en el ambiente o en las personas, ¿no?, frente a las cuales se realiza. Entonces, hay formas de poder describir. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver. ¿Qué entiendes por hiperactividad? Disculpa tu nombre. Araceli. Araceli, ¿qué entiendes tú por hiperactividad? Un niño que no puede estar tranquilo, que está constante parándose, no puede Listo. soportar. Un niño que no está tranquilo y que está parándose constantemente. Profesora, disculpe su nombre. María Magdalena. Profesora María Magdalena, ¿podría decirme usted qué entiende por hiperactividad? Cuando usted escucha hiperactividad, ¿qué se le viene a la mente? Un niño que ha sobrepasado los límites de lo que es inquietud, ¿no? Inquietud. Que no toma en cuenta las reglas, normas. reglas, que no puede estar concentrado durante un tiempo determinado. Profesora, ¿su nombre? Beatriz. Profesora Beatriz, ¿cuál de las dos respuestas es correcta, a su juicio? ¿Usted cree que lo que ha dicho la profesora es correcto? Yo les digo, me pongo un poco diplomático y digo, las dos respuestas son correctas. Las dos respuestas son correctas. El problema es que, si yo le pregunto a la profesora, me da ejemplos o me define de una manera, y yo le pregunto a la profesora y me define de otra manera. Entonces, yo como psicólogo o yo como otro profesor que quiere saber qué problema le pasa al niño, ¿cómo me guío? ¿Cuál es lo correcto? Entonces, una manera que nosotros tenemos en este enfoque de poder, digamos, tener las cosas más claras es describir tal como ocurre el comportamiento. Por ejemplo, ¿por qué no en vez de decir hiperactividad, yo digo el niño se levanta de su asiento? ¿Por qué en vez de hiperactividad podría decir el niño levanta la mano a cada rato? ¿Por qué en vez de hiperactividad mejor no decir el niño sale del salón? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque son maneras más claras. Si yo le digo el niño salió del salón y yo digo el niño salió del salón, las dos profesoras me van a entender. ¿Se entiende más claro, verdad? O el niño levanta la mano a cada rato e interrumpe al profesor. Es claro. ¿Se puede observar? Se puede observar. Entonces, desde este enfoque, no es que decir hiperactividad esté mal, sino que no nos ayuda mucho. Desde este enfoque, nosotros hablamos en términos de conducta. Por eso es que se llama modificación de conducta. Porque vamos a hablar en términos de conductas observables y conductas que generan consecuencias, que impactan en el entorno. Entonces, por eso decimos aquí, describir la conducta de manera exacta, tal como se presenta. ¿Okay? No es que esté mal, repito, decir o hablar en términos de inquietud, de hiperactividad, claro que no. Solo que por propósitos de tener mayor claridad, describimos la conducta. Tal como ocurre. Sí, Si profesor. me permite. Bueno, en diversas capacitaciones que ha asistido, ¿no? Sí. Siempre nos dicen que tenemos que tener cuidado con utilizar el término de hiperactividad, ya que es diagnosticado por un psicólogo. Exacto, sí. Por lo tanto, si es que el niño o la niña tiene una incidencia de estar continuamente en movimiento, no tomar atención, entonces vamos a indicar de que es un niño inquieto o Claro. inquieta, ¿no? Entonces, o sea, es para un poquito dejar a luz que el término hiperactividad se utiliza cuando ya sobrepasó determinadas actitudes. Claro, digamos determinados valores, algo así, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes estuvo, hablamos nosotros de 4 características que debe tener un comportamiento para decir, ok, ese comportamiento sí es problemático, ¿no? Porque un comportamiento, digamos, los niños se distraen, incluso nosotros de adultos también nos distraemos, ¿no? Tenemos una cantidad de... ¿Cuáles de todos los comportamientos, de los miles de comportamientos que puede realizar un niño, cuál de todos esos comportamientos es a lo que nosotros queremos modificar, cambiar, apoyar, aumentar o disminuir, ¿no? Es por eso que nosotros colocamos aquí describirla de manera exacta la conducta, tal cual se presenta, cómo ocurre, para que de esa manera
si usted, por ejemplo, conversa con su colega y le dice, mira, yo tengo este problema, el niño es inquieto, y usted pregunta, ¿y a qué te refieres tú con inquieto? ¿Qué hace? Ah, bueno, cada vez que estamos en clase de matemática, me levanta la mano, me conversa de cualquier cosa y listo, y eso lo hace a cada rato. ¿Eso también te hace a ti? A mí también me hace lo mismo. Pero si de repente su colega dice, ah, es que es inquieto. ¿Inquieto cómo, no? Hay miles de maneras de ser inquieto. Entonces también tiene ese propósito, ¿no? De que ustedes puedan ver por ahí. Ahora, como les digo, no es que quiten la palabra inquieto de su vocabulario, claro que no. Solamente cuando estamos hablando de un tema de modificación de conducta, cuando estamos hablando de intervenir en un niño determinado, es que nosotros validamos esto, ¿no? Básicamente ese es el entero propósito. ¿Y consecuencias? Bueno, preguntas sencillas para poder saber sobre las consecuencias. ¿Qué ocurre después de un comportamiento? Por ejemplo, cuando un niño, y esto es común, un niño de 4 o 3 años dice una grosería, ¿cierto? ¿Está mal o no está, o está bien? No, está mal, ¿cierto? Que diga una grosería, ¿verdad? Pero si nosotros le preguntamos al niño, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué entiende por esa palabra? El niño no sabe. Es más, se ríe. Pero ¿qué pasa en el hogar cuando el niño dice una mala palabra? ¿Nos reímos o no a veces? El papá... Listo. La conducta de decir groserías o decir lisuras tiene una consecuencia. Que el papá, mientras que la mamá le dice, oye, no digas eso, el papá se ríe. ¿Cierto? O el tío se ríe. O alguien se ríe, o el abuelo. Pero digamos que esa conducta negativa tiene consecuencias que son positivas. Y es por eso que esa conducta se mantiene y es por eso que esa conducta se lleva al colegio. Y de cierta manera se justifica decir que las lisuras a veces las escuchan en el hogar. Entonces, es muy importante saber qué consecuencias genera una conducta, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Qué obtiene mi hijo, mi alumno, con su comportamiento? Que el amigo se ría, ¿no? Que los amigos le celebren, que de repente, cuando está en una clase que no le gusta y hace una malcriadez y lo sacan del salón, ¿no? Para él no es un castigo. Para él que lo saquen del salón en una clase que no le gusta, es algo que él ha buscado. Busca salir de la clase porque no le gusta, ¿no? Entonces es una consecuencia determinada. ¿Qué es lo que, por ejemplo, nosotros a veces realizamos después, ¿no? Es otra pregunta que podría ser muy importante para ver las consecuencias. O cómo reaccionamos ante el hijo o ante el alumno, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos frente a su conducta negativa o positiva? Entonces, esas son las tres columnas, ¿no? Cada columna tiene su forma de llenarse, ¿no? Y como les decía, aquí vemos la situación, las personas, el ambiente en el que se realiza, aquí vemos la conducta descrita tal como se presenta, y aquí están las consecuencias, ¿no? De ese comportamiento. Ahora, muy teórico, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a un pequeño ejercicio. ¿Okay? En la parte de atrás, por favor volteen, ahí tienen, creo que en el último cuadro, ¿me permites una hojita para poder guiarme? Listo. Vamos a utilizar de todas maneras este cuadrito, ¿ya? Dice, analizo mi caso. Ya, en realidad era para llenarlo con alguna duda que ustedes tenían, con algún caso particular que ustedes pueden tener, pero vamos a utilizarlo para este ejercicio y hagan un espacio, ¿no? Prudente para de repente poder trabajar algún caso. ¿Sí? Por eso tengo una inquietud. ¿Qué hacer cuando en un salón, ya porque no solamente tienes a un niño con dificultades de conducta, sino tienes 2, 3, 4, o con dificultad de conducta, dificultad de aprendizaje? ¿Qué hace la docente? Ya. Primero, antes de, por ejemplo, poder responderte eso, tendríamos que puntualmente, ¿ya? Porque mira, puede ser que intervengas de manera grupal, puede ser que veas alguna manera ya grupal para trabajar con el salón, ¿no? Y eso lo vamos a ver, pero digamos que primero hay que ver qué hacemos con uno, entender más o menos qué hacemos con uno para ver, ¿no?
De ahí cómo poder llegar a varios. Entonces, más o menos esa es la idea. Importante ahí también es poder entender de que cuando hablamos de problemas de aprendizaje estamos hablando de problemas que son más globales. Problemas que ya no solamente tienen que ver con el comportamiento social. Porque si te das cuenta, llorar, gritar, patalear son conductas que tienen que ver con un aspecto más social del niño. Pero en cambio problemas de aprendizaje están más a un nivel intelectual o cognitivo, como se suele decir. Entonces ya son otros abordajes, ¿no? Entonces, esto de aquí está centrado más que nada en esos comportamientos interpersonales, por así decirlo, ¿no? Que interfieren con las clases. Claro. Por ejemplo, un problema cuando hay déficit de atención. Cuando hay un déficit de atención, por ejemplo, ¿no? O cuando, por ejemplo, no es que sea un déficit de atención, sino que tienes un niño que está atrasado académicamente. O sea, un niño que está atrasado académicamente, vas y lo enfrentas con lecturas de cuarto grado, no es que no quiera realizarlas, sino que no puede realizarlas. ¿Y qué hace entonces en ese tiempo? Se recuesta, llora o simplemente empieza a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, claro, es una evaluación diferente, pero nuevamente, primero ver una conducta, ¿no? Saber si realmente es una conducta que tiene que ver con esto, o si estamos hablando de comportamientos que tienen que ver con temas intelectuales, ¿no? Y de inteligencia, etc., ¿no? O si estamos viendo un tema de autismo, ¿no? De ahí le voy a comentar un caso, ¿no? que pudimos escucharlo con profesores de Huacho, ¿no? Para que más o menos me capten mejor la idea, ¿okay? A ver, les voy a mostrar un video de una situación y lo que yo les voy a pedir es que ustedes escriban, que llenen esto de aquí, viendo el video, ¿ya? Voy a pasarlo 2 veces. ¿Han traído un lapicero o algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen lapiceros todos? Sí, muy bien. ¿Cuántos no tienen? ¿Cuántos no tienen? 2, 3 ya. De momento, ¿sí? Ya, un momentito. Pero vayamos viendo, vayamos viendo. ¿No sale? Ahí está. ¿Sí? Probablemente ustedes se hayan visto una conducta así en sus salones de clase, estoy más que seguro. A ver, vamos a ver. Hey, Riker. Time to put your head down. It's time for your math homework. You know what? It's not okay to put your math on the floor and get angry like that. So tonight, no technology. Repito el video, ¿ya? Repito el video. Hey, Riker. Time to put your head down. It's time for your math homework. You know what? It's not okay to put your math on the floor and get angry like that. So tonight, no technology. Les doy 2 minutos para que puedan llenar esa parte. ¿Ok? Sencillo. ¿Está ahí? ¿Sí está de ejemplo? Entonces, vamos a ver si está otro. Wow. Acá hay uno. Un poco más sencillo. Este es un poco más sencillo, ¿ya? Igualito, la misma lógica. Okay, it's time to finish. All right, looks like you're not done. Let's do 5 more minutes, then it's finished. Listo. Sencillo. ¿Ya? A ver. ¿Cuál es el antecedente? De nuevo. ¿Cuál es el ambiente en el que ocurre? La persona con la que ocurre. Sé que no hay datos muy precisos, pero a ver, un aproximado a lo que el video nos está mostrando, ¿ya? De nuevo. Okay, it's time to finish.
All right, looks like you're not done. Let's do 5 more minutes, then it's finished. Listo. A ver. Tres características del antecedente, ¿verdad? Lugar, persona, qué situación es, cuál es la conducta que realiza quién, la mamá o la niña. ¿A quién estaríamos observando o a quién estaríamos analizando? ¿O a quién quisiéramos cambiar su comportamiento? ¿De quién? ¿La mamá o la niña? De las dos. ¿De la niña? Buena pregunta, las dos. Claro que sí. Pero en el cuadro, ¿de quién llenamos? De la niña. En conducta llenamos el de la niña. Si se dan cuenta, la conducta de la mamá viene aquí y viene aquí. ¿Sí? Genial. 2 minutos. ¿Cuántos minutos? Sí, creo que hemos llenado todo, ¿no? Listo. A ver. Profesora, disculpe su nombre. Verónica. Profesora Verónica, en conducta usted qué ha colocado. En conducta, la niña está en la computadora. Ya. ¿Y cuál sería la conducta que usted quisiera modificar en este caso? ¿Cuál es la conducta en la cual usted se centraría y diría, eso no está correcto? De lo que he podido apreciar en el video. Que se ha centrado demasiado, dejando de lado sus actividades. Centrarse demasiado. ¿Usted cree que colocar así, centrarse demasiado en sus actividades, será una manera clara de poder describir el comportamiento? Eso es muy general. Se ha excedido en la computadora. Muy bien. Profesora, disculpe, ¿su nombre? Profesora Luisa, usted, a partir de lo que ha podido observar en el video, ¿cuál sería la conducta que usted considera que no es del todo correcta? En ese caso, contestando con una frase negativa. Exacto, profesora, es más claro. En el video, ¿qué observamos? La niña dice sencillamente no, ante la orden de la mamá. ¿No? Ella podría haber dicho, no quiero, déjame en paz, pero de una manera sencilla simplemente dijo no, ante una orden. ¿Okay? Entonces, la conducta negativa ahí sería no acatar órdenes. Y en específico, puntual, haber dicho no. Haberle dicho no. El decir no es algo que se puede ver, es algo que se puede escuchar, es algo preciso, es algo claro. ¿Okay? Listo. Antecedente, veamos. Profesora, lugar. ¿Qué ha colocado usted? ¿Qué lugar le parece que es en donde se ha desarrollado esta situación? En su casa, ¿no? En su casa, en su cuarto, en una sala, ¿no? No se puede apreciar muy bien, pero el punto es ese, ¿no? En su casa. Persona, ¿quién podría ser la persona? Persona. Su mamá, ¿no? Podría ser su mamá, su tía, ¿no? Situación, ¿cuál era la situación? La niña
La niña está frente a la computadora, ¿no? Y la mamá le dice que ya se acaba porque tiene que ir a dormir, ¿no? Consecuencia. Profesora, consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que esa conducta de decir no tiene? La mamá le dice que en 5 minutos apaga. Excelente, profesora, excelente. Esa es la consecuencia. La niña dice no y la mamá le dice, ok, se ve que no has terminado, 5 minutos más y de ahí apagamos. Esa es la consecuencia. Aquí se van a colocar las consecuencias inmediatas, las consecuencias que ocurren ahí mismo, porque una conducta puede tener muchas consecuencias. Por ejemplo, un niño que en primer bimestre, segundo bimestre, jale comunicación, va a tener consecuencias futuras. Por ejemplo, no apruebe el año. ¿Por qué no apruebe el año? Porque lo jale. Pero ¿cuál sería la consecuencia inmediata? La consecuencia inmediata es que de repente el papá, ¿no?, le quita algunos privilegios, no lo lleva de viaje, le quita la tele, etc. Es decir, hay consecuencias inmediatas y consecuencias lejanas. ¿Aquí qué se colocan? Consecuencias inmediatas. Inmediatas. Listo. Entonces, creo que ha quedado claro, ¿no? Se ha podido apreciar más o menos cómo es el llenado de una de estas hojitas. Entonces, es algo que nos va a acompañar, es algo que, claro, ahora vas a decir, yo no voy a estar llenando esas hojitas en mi salón, pues no, o sea, no tengo tiempo, tengo como 50 alumnos y yo estoy sola, entonces no voy a estar llenando esa hojita. El único propósito de tener esa hojita, de tenerlo ahí, de colocarlo en un esquema, es para poder asimilarlo. De igual manera que un niño no aprende a contar mentalmente desde pequeño, sino que tiene que utilizar dedos, chapitas, bolitas, así nosotros utilizamos esa hoja inicialmente para poder aprender. Yo esto ya lo tengo acá en la cabeza, entonces no necesito mucho eso, ¿no? Pero digamos es una manera a veces para poder, ¿no?, ver ahí y ver, claro, ocurre aquí, ocurre acá, con esta persona, hace esto y yo hago esto. Entonces nos permite tener algo más claro. Es la entera razón de tener esa hojita, ¿no? Obviamente ya yo por mi experiencia, bueno, yo me automatizo, ¿no? Pero eso es simplemente el hecho de realizar algo varias veces. Entonces por eso que es importante, ¿no?, ello. Ahora miren, yo les decía, ¿no?, que hay, antes de poder a veces analizar o intervenir en un niño o plantear que tiene un problema, a veces nosotros hay que mirarnos, pararnos un momento, mirarnos y qué es lo que estamos realizando. Tanto como padres, como psicólogos, como profesores, ver qué estamos realizando, ¿no? A veces podemos tener expectativas demasiado altas. Queremos que nuestro hijo destaque en todo. Y a veces no es así. Los niños a veces tienen capacidades específicas, ¿no? Hay niños que son buenos para matemáticas, hay otros niños que son buenos para comunicación. ¿Qué quiere decir con eso, Irving? ¿Que los demás deben jalar? ¿O qué? No. Pero los demás no lo van a probar de repente con 20, 16, 17. No es mala nota. Pero digamos de que hay que tener cierta capacidad. Si tiene un niño que puede con todo, genial. Genial. Ese niño hay que aplaudirlo. Ser modelo de conducta, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? En secundaria más que nada. Los colegios, ¿qué hacen? Prohíben los celulares, ¿verdad? Pero igual ingreso, ¿no? Prohíben la utilización. Pero a veces, ¿qué pasa? Estás en pleno salón de clases, dejas a tus muchachos que desarrollen algunos ejercicios, ¿y qué hace el profesor? Están en el celular y saca el celular. Entonces, hay coherencia entre prohibirle que no use el celular en clase con el hecho de que el profesor esté utilizando el celular. Entonces, hay que ser modelo justamente de la conducta que nosotros deseamos que nuestros hijos tengan. O sea, no hay de otra, es lógico, ¿no? ¿En dónde pongo mi atención? Lamentablemente, a veces solamente atendemos a los niños cuando son malcriados, pues, cuando realizan un mal comportamiento. Solamente a veces en esas circunstancias les prestamos atención, pero cuando realizan conductas positivas, a veces esa atención no va, no se le celebra, no se le aplaude, etc. cuando el niño realiza conductas positivas. Entonces, no estoy diciendo que no lo haga, sino que a veces pasa, a veces nos pasa, ¿no? Simplemente a veces las malas conductas tienen más atención que las conductas positivas, ¿no? Pero bueno. Y justamente, no solamente se trata de eliminar, reducir un mal comportamiento, también se trata de apoyar y fortalecer lo adecuado, ¿no? Les comento, digamos, de mi propia experiencia.
En mi caso personal, yo estuve trabajando de tutor y me dieron, digamos, el salón más problemático, ¿no? Ese era el rótulo, el salón más problemático. Y claro, había problemas. Entonces yo cuando ingreso a trabajar, ¿no? Dirección, otros colegas, profesores, todos, ese salón es un salón problemático, ese salón no se puede hacer clases, ese salón es un dolor de cabeza, bla, 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 bla. Entonces yo podía hacer dos cosas, me lo creía o intentaba encontrar alguna otra cosa con esos muchachos. Obviamente yo ingresé tarde a hacerme cargo de ese salón, entonces no pude trabajar de la manera como hubiera querido trabajar, pero en lo poco que se pudo realizar, se tenía que ser firme, ideas claras y bueno, encontrar elementos positivos. Al siguiente año que sí ya pude llevar un salón durante todo el año, ahí sí ya pude planificar más o menos bien estrategias, formas de manejo de salón, etc. Entonces, una de esas formas de manejo de salón era identificar comportamientos positivos. Había una alumna, por ejemplo, donde ya psicología, dirección, ya la habían etiquetado como una alumna malcriada, una alumna irrespetuosa, etc. Entonces, ¿pero qué se pasaba por alto? Que la niña era líder, que tenía formas de, digamos, sabía hablar, ¿no? Sabía hablar con el grupo. Entonces, estos elementos habían pasado por alto, nadie les prestaba atención. Entonces, tuve que yo prestarles atención. A ella, por ejemplo, la puse en campañas de recolección de donaciones, etc. Entonces, ¿por qué? Porque tenía palabra, podía convencer. Entonces, ese elemento había pasado desapercibido para todos. Entonces, ¿el foco dónde estaba? ¿En qué conductas estaba? ¿Y en qué conductas pasaba por alto? Entonces, más o menos se entiende la idea. Y eso con la mayoría de alumnos que yo podía, ¿no? Que yo podía trabajar. Entonces, ese es un ejemplo por él, ¿no? Para poder, digamos, aterrizar esto que dice aquí. Mantener la calma. Eso es esencial, profesores. Mantener la calma. Como les dije, ser modelo de conducta. ¿Cómo pretendemos ser modelo de conducta si estallamos en un 2x3? ¿No? Entonces, una cosa es el enojo, otra cosa es el gritar y otra cosa es el hablar fuerte. El hablar fuerte no es gritar. El hablar con seriedad no es gritar. Entonces, mantener la calma es muy importante. Y a veces ayuda mucho, ¿no? Cuando uno no se encuentra ecuánime, cuando uno no se encuentra bien para poder afrontar de repente un problema, no lo abordes ahí. Si tienes tiempo, hablas con el alumno después, fuera, ¿no? Pero eso también depende de una, digamos ya, de una decisión propia, ¿no? De querer ver cómo cambias a un alumno, ¿no? Muchas veces yo no enfrentaba los problemas en el salón, ¿no? El profesor estaba al frente, etc., sino que los hablaba con ellos después, ¿no? Entonces es una consideración que de repente se podría tener. Y obviamente darle tiempo y comunicación, bueno, esto ya tiene que ver con preguntarle al alumno por otras cosas. Por ejemplo, cómo de cierta manera logré control sobre algunos alumnos, no siendo, digamos, no aplicando ninguna estrategia como de autoridad, nada. Simplemente interesándome por las cosas que a ellos les interesaban. Por ejemplo, no sé si, creo que todavía sigue siendo común con las chicas, ¿no? Con estos grupos coreanos, ¿no? Personalmente no es que me guste, pero me interesaba por ellos para hablarles a ellos de eso. O ahora que están con estas músicas de las batallas de rap, etc., igual, me interesaba por eso y les hablaba de eso. Y les juro, su cara era, profesor, ¿usted sabe de eso? No, profesor, pero piensa que como uno es viejo, lo ignora, ¿no? Entonces, había temas de conversación sobre eso. Entonces, cuando tú les hablabas de eso con algo que a ellos les interesaba, todas sus defensas bajaban. Y de ahí yo metí el tema serio. Eso a veces ayuda, y ayuda mucho. Porque si nosotros realizamos la típica del padre, ¿qué es? Sí, ¿por qué haces esto? No, eres un tal cual, un malcriado, etc., ¿no? Entonces, una estrategia, no ya les estoy hablando de las estrategias, era hacer eso. A mí me funcionó y creo que si ustedes lo pueden hacer a su modo, yo creo que sí les puede funcionar con los alumnos, al menos que son más difíciles. A veces interesarse por las cuestiones de una persona, ¿no?
Es algo muy beneficioso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí rápidamente unos videos sobre a veces las maneras en cómo nosotros hablamos a los chicos, ¿no? Generalmente con niños o en este caso con adolescentes, ¿no? Voy a mostrarle unos videos para ver si más o menos ustedes pueden identificar algunas conductas que ustedes hayan realizado. A ver. Está haciendo. Lo que vamos a ver aquí son una serie de videos. Esto obviamente es actuado, ¿no? Supuestamente esta es una profesora que está corrigiendo trabajos, ¿ok? ¿No? Y van a entrar dos alumnos y le van a entregar su trabajo. Prestemos atención a cómo hablan las profesoras. ¿A cómo habla la profesora? Ya está y tengo que seguir revisando los trabajos de los chicos. Perdón, estamos al revés. Teresa está maestra. Marroquí, su trabajo. Siempre, por favor, estoy colaborando. Como siempre, corriendo. Marroquí, ¿cuántas veces le he dicho a usted que cuide los márgenes, que lidia hacer los borrones? Todo el tiempo que uno sale corrigiendo, yo me canso. No me da vergüenza, que es una señorita. ¿Qué va a ver? Es el colmo. Bueno, ya. ¿Qué vamos a hacer así? De poner su nota, lo que usted se merece. Ayúdenme. ¿Qué actitud tiene esta maestra? Listo, miren. Quizás eso, entre comillas, lo puedes realizar quizás con un alumno que tiene buen desempeño, que quizás se haya equivocado una vez y bueno, le puedes llamar la atención de cierta manera, ¿no? Quizás por ahí es salvable un poco ese comportamiento de la profesora. Pero con una alumna o con un alumno problemático, que nunca presenta, que presenta mal, etc. Tú le dices eso y el alumno se regresa. Si en cambio a un alumno, ¿no? que es problemático, le muestras, digamos, otra actitud que todavía no voy a poner, quizás eso pueda servir como primer paso para engancharlo y que motivarlo con responsabilidad. Claro, es indudable de que no ha presentado el trabajo correctamente, pero el objetivo aquí es saber cómo yo lo engancho para hacerlo responsable. Si hacemos lo de llamarle la atención y no sirve, entonces se pierde, ¿no? ¿Qué hacemos o qué perdemos en este caso intentando nuevas o una manera alternativa de poder volver a un alumno problemático, ¿no? con estas estrategias? Entonces, aquí vemos un tipo de actitud que quizás no sea la manera más adecuada para un chico que tiene dificultades con sus trabajos. Pues mire, déjalo por aquí nomás y continúe sus cosas. ¿Sí? ¿Por qué nada más? Ahora vamos a cerrar, pues. Listo. Entonces ve, indiferente, ¿no? Sí, déjalo aquí. Entonces, esa es otra actitud. Con un chico que tiene dificultades, quizás esa actitud no es de lo mejor. Veamos otro. ¿Y su trabajo? ¿Su trabajo? ¿Cumplió? Sí. Eso lo veo muy perfecto. ¿Lo has hecho tú? Sí. ¿Cuándo has trabajado esta mañana, Marroquí? Estas conferencias seguramente ella ha terminado la Marroquí. No, increíble, no lo puedo creer. Definitivamente no es su trabajo, Marroquí. Sí, ya veré que te voy a poner, pero no es su trabajo, no. Imposible. Y aun cuando sea verdad que no sea su trabajo, pero que digamos, con una niña que tiene, o con un alumno o con una alumna que tiene dificultades, la incredulidad así, ¿no? Lo aleja, no te sirve para engancharlo y traerlo a un buen comportamiento, ¿no? A ver, en teoría o en la práctica, ¿cuál sería
una actitud, un comportamiento más adecuado. La veo muy contenta. ¿Quiere decir que terminó el trabajo? Sí. Sí. La felicito realmente. Es difícil hacerlo. No me entiendo. Pero nada es posible. Claro, pero ya te has esforzado. Ya has cumplido. Y para mí eso es suficiente. Dice mucho de ti, mami. Te felicito. Así que ahora la nota va a reflejar ese esfuerzo. ¿Qué te parece? Vamos y ahora sí con su compañera a conversar que yo voy a revisar su buen trabajo. Listo, ¿no? No es muy difícil, pero claro, no se trata de decir exactamente esas mismas palabras, ¿no? Cada quien tiene su estilo, pero se entiende el mensaje, se entiende, digamos, a veces cuál debería ser un poco la actitud con estos alumnos que tienen algunas dificultades, ¿no? Para poder engancharlos. El objetivo es engancharlos, ¿no? Uno no trata a sus alumnos de la misma manera, pero como digo, si tratar a un alumno de una manera determinada no me funciona, quizás sería buena idea tratarlo de otra manera, ver maneras alternativas, a ver si de esa manera sí lo engancho, ¿no? Entonces, básicamente, esas 4 formas a veces de cómo enfrentamos o interactuamos, ¿no? Enfrentamos el conflicto, de cómo interactuamos con nuestros alumnos, ¿ok? Miren, habíamos hablado de fortalecer conductas, ¿cierto? Habíamos hablado de fortalecer conductas. Una manera de fortalecer comportamientos positivos con nuestros alumnos, ¿no? Es justamente como la profesora del último caso manifestaba, ¿no? Con palabras, ¿no? Con gestos, con miradas, etc. ¿Es cierto? Entonces, en el caso, ¿no?, de nosotros los seres humanos, la palabra es muy importante, ¿no? La palabra puede tener mucho impacto en nuestros alumnos. Entonces, a ver, dependiendo de la hora, vamos a ver si podemos realizar un ejercicio. Sí, todavía hay tiempo. Les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Si se pueden juntar de 2, sí, creo, sí, en todo caso, sí, parejas de 2. Juntar sí. Brazo con brazo. No, sentarse al costado. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya te compuse. Ahí 2. O en este caso ustedes 3, profesor. No, pero compuse. Bueno. Debemos estar una al lado de la otra. Sí, claro, sí. Bueno, porque si no se van a gritar de repente. Sí, para conversar. Para conversar, sí. El ejercicio es el siguiente. A ver. La persona de mi derecha, ¿ya?, va a comentar un logro personal, académico, cualquier logro que hayan tenido o esta semana o la semana pasada, ¿ok? La persona de mi derecha. Y la persona de la izquierda va a escucharla y va a decirle un elogio. El elogio puede ser la manera que ustedes tengan de elogiar. No voy a poner palabras en sus bocas, ¿ok? La de la derecha comenta un logro, cualquier logro, académico, personal, en su casa, en su trabajo, donde sea. Y la persona de la izquierda les dice un elogio, ¿ok? Les voy a dar, creo que 2 minutos para eso, ¿sí? 2 minutos para eso, ¿ok? Bueno, entonces creo que
parte positiva del dicho. Pues felicitaciones primero por ese trabajo que ha hecho. ¿Por cuánto tiempo llevas en el colegio? Esta vez en el colegio estaba inicial. De 4 a 5 años. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Sí? ¿Empezamos? A ver. ¿Se terminaron atrás? ¿Terminaron? ¿Se les va a gustar el ejercicio? Lo seguirán en el otro medio. Claro que sí. El colegio Cinas está en Puente Piedra. No es un colegio, es una institución. O sea, los centros de cine forma educada. No, no hay relación. O sea, la relación es. Sí. No, no hay relación, es una institución independiente. Sin fines de lucro, solamente. Tengo amigas que se han quedado absolutamente en serio, porque les cuesta Una mucho. consulta, de todo ¿Quieren que lo pueda? sí, Ah, sí, te puedo. Y yo estoy un día por ser de esos 5 ceros. Pero hay Cinco ceros, es una corporación educativa. Entonces tengo festivales, por ejemplo, Estamos de Lula, Inglaterra, O sea, tú estás a tu cargo de cine. exacto. Entonces, en realidad no se puede hacer, no se puede mucho, es mínimo. Lo que hacemos de Hay que ser realista. En realidad, claro, uno quisiera ayudar a todos, pero hay que ser realista. Como un trabajo no se puede. Yo lo que trato de hacer, lo más pronto es hablar con saber qué pasa y exigirles que lleven su mano. Eso es lo que se los informes para poder manejarlos. Ya, listo, señores. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Participación voluntaria, somos pocos. ¿Sí? ¿Alguien quisiera participar de manera voluntaria? Por favor. ¿Sí? A ver, atrás. Ya vamos a empezar. A ver. Fue usted, señora, profesora, la que comentó el logro, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Profesora, este es su nombre, discúlpenme. María. Profesora María, ¿podría comentarnos el logro que le ha mencionado su colega? Sí, ella está a puertas de graduarse de psicóloga. Excelente. Y se siente muy satisfecha, ¿no? Realizada, porque se da cuenta que ha realizado un trabajo familiar y también de estudiante profesional. Ha estado a la par de sacando adelante su familia, su niña adolescente, pues había quedado viuda. Y también a la par ha estado pues esforzándose por cumplir su CERUI, que es prácticas más informes. Exacto. Y entonces eso a ella, después que ha acabado, se siente muy realizada. Bastantes logros de la profesora, bastantes logros. Profesora, ¿qué es lo que ha recibido usted por eso que le comentó? ¿Qué le han dicho? Bueno, se siente agradable que, bueno, escuchar la otra parte. ¿Pero qué le dijeron? No, bueno, lo que malo, no la veo ofendida. Eso le quiere decir que han sido, nos ha tomado como elogios. ¿Qué le han dicho así? Es muy satisfactorio que yo haya cumplido todo eso y bueno, y me felicitan. Le han dicho felicitaciones, muy bien, excelente, usted ha podido. Muy bien. Es un elogio, con palabras que a uno le salen como le salen, ¿no? ¿Ha visto, se ha fijado usted en los rostros de las personas? Si se lo han dicho serios, si se lo han dicho sonriendo, se lo han dicho como, ¿no? Gesticulando. ¿Ha podido verlo? Sí. ¿Cómo se lo dijeron? De una manera también motivadas, emocionadas, escuchando. Exacto.
No es lo mismo decir, oye, genial, ¿no? Es verdad, oye, qué bueno que hayas logrado eso, ¿no? O sea, has podido superar, está bien, pues. ¿O no? O decir, ¿en serio? ¿No me estás mintiendo? ¿Verdad? O sea, esas palabras ya son, digamos, traen abajo tu elogio, o sea, traen abajo, ¿no? O como quien dice, ¿no? Felicitaciones, pero, te faltó esto. El pero anula, ¿no? A veces es mejor cambiar el pero por el y, ¿no? Oye, felicitaciones, y te faltó esto de aquí, y genial, ¿no? Digamos, la forma en cómo decimos también el elogio importa mucho, ¿no? Importa mucho, porque si nuestro rostro, nuestro tono de voz a veces no engancha con lo que decimos, uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta que hay de repente falsedad en la manera en cómo lo estamos expresando, ¿no? Para terminar, a ver, usted dijo el logro, ¿no? Ya. ¿Cuál fue el logro que tu colega te mencionó? Lo que pasa es que ella tiene un bebé de 2 añitos y ha logrado que ya duerma solo. Genial, que duerma solo. Ajá. ¿Qué elogio recibiste de tu colega por ese logro? ¿Cuáles fueron sus palabras? Ya ves, Meche, tú puedes. ¿Ya ves? Corto, pero efectivo. ¿Lo dijo seria? ¿Cómo lo dijo? ¿Sonriente? Sonriente, contenta. ¿No? Entonces, veamos ahí. Entonces, si eso podemos realizarlo con nuestros alumnos, o sea, imagínense, y sobre todo con los alumnos que nos dan cólera, con los alumnos que nos frustran. O sea, si podemos hacer eso con los alumnos, créanme que va a haber cambios. Va a haber cambios. Porque al menos el chico lo va a tomar por sorpresa. Siempre lo sé por aquí, digamos, es una de las tantas cosas. Entonces, a partir de esto, vamos a cerrar y vamos a empezar a discutir algunas cuestiones, y las dificultades que ustedes tengan ya no las vamos a analizar así en general, las vamos a analizar de esta manera. ¿Ok? Nos queda algo de 20 minutos, creo. Sí. 20 minutos. Propicio para poder realizar esta parte. ¿Okay? Con sus dudas, con sus problemas, con sus dificultades. ¿Okay? A ver, vamos a empezar. Alguien que tenga alguna dificultad, con ustedes vamos a hacerlo a la par y vamos a utilizar justamente este ejercicio. ¿Okay? En la parte vamos a realizarlo de esta manera. En la parte última, ¿no? Donde dice en la D, que bueno, ustedes creo van a utilizar para llenarlo, ahí abajito, ¿no? Hagan una línea ahí, pero ahí mismo coloquen de repente el caso particular por el que ustedes tengan alguna dificultad. Irving, disculpa que te moleste. Justamente una persona en vivo está justamente preguntándote, Elvita Pino, sobre estrategias grupales que se puedan implementar cuando hay alumnos, bueno, más de un alumno en una situación de conducta, que se pueda, bueno, qué tipo de estrategias se pueden abordar, ¿no? Ya. Nuevamente, a veces conviene también saber, por ejemplo, ¿no? Quizás tengas a un alumno que tenga la dificultad y el resto de alumnos es el que le celebra. O quizás todos sean lo que hagan bulla. Lo importante ahí también saber es cómo analizar eso, saber cuál es la realidad de tu salón. Es que tienes un alumno que es el chacotero y tienes alrededor a los demás alumnos que le festejan, o todos son chacoteros, o cuántos son chacoteros, ¿me puedo entender? ¿Cuántos hacen? Entonces, conviene mucho también, y va a ayudar eso, o sea, digamos, llenándolo, nos va a poder ayudar, por ejemplo, ok, tengo al alumno, ¿no? Que es el que fomenta la indisciplina, y alrededor, ¿qué tengo? Tengo mis antecedentes, ambiente, salón de clases, situación, cuando tienen que realizar ejercicios, persona, y aquí colocan Juan, Luis, Luisa, María, y todo el grupito de repente que le celebra. ¿Ven que se puede analizar con esos grupos? Claro que sí. Consecuencias, se ríen, básicamente eso, ¿no? Se ríen, o se burlan, ¿no? Entonces, esta, digamos, es una especie de esquema general, ¿no? Para poder
a analizar esos casos, ¿no? Entonces, eso es primero, como les había dicho. Yo entiendo la necesidad a veces de decir, ok, ya, listo, pero dime qué hago, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo modifico? ¿Cómo cambio? Quiero tener el mejor salón, quiero que todos estén calmados, quiero que todos estén calladitos. Ahí también hay una cuestión, ¿qué tipo de salón realista vamos a buscar? ¿Habrá salón donde nadie hable? Al menos actualmente en esta sociedad, no, con la forma ahora, con el cambio de, digamos, los lineamientos que hay en las escuelas, muy difícilmente se logran salones pues así callados, ¿no? Como antes era con una educación militar, rígida, etc., ¿no? Entonces, ahora hay digamos, un orden o una disciplina un poco más laxo, ¿no? Más ligero, pero de todas maneras se puede lograr control en esas condiciones, ¿no? A ver, una estrategia que primero doy para primaria, o sea, que la doy para primaria y para secundaria, que tiene que ver con grupos, las reglas, señores. Tiene que haber reglas. Si en tu salón de clases o en tu institución no está institucionalizado, para la redundancia, lo de tener un cartel enorme con las reglas, háganlo ustedes, háganlo en su salón. Tengan reglas claras. Ahora, como les había dicho que era la lógica, la forma de pensar en modificación de conducta, ser precisos, ser claros, ser descriptivos. ¿Qué les parece cuál de estas dos reglas les parece mejor? Ser educado, levantar la mano para preguntar. Levantar la mano para preguntar. ¿Por qué? Porque es más directa y es clara, no hay confusión. Yo, Pepito, Juan, Manuel, leemos eso y entendemos que la regla es levantar la mano para preguntar. Si me dicen ser educado, ¿cómo se puede ser educado? De muchas maneras, pidiendo permiso para ir al baño, recogiendo de repente el lápiz que se le ha caído a mi compañera y se lo devuelvo, ¿no? Muchísimas maneras de ser educado. Entonces, la lógica es una regla clara. Reglas claras, concisas. Pedir permiso para ir al baño, ¿no? Otra regla. Traer las agendas todos los días. Otra regla. No decir groserías o no decir malas palabras. O sea, son reglas que deben ser claras, cortas si es posible, ¿no? Y estar en una parte visible, ¿no? Del salón. Entonces, empezar a manejar el grupo con eso, ¿no? A veces, como les digo, no está muy institucionalizado eso de tener las reglas, pero tener las reglas, colocarlas así, digamos, en un papelógrafo grande y desarrollarlas, es decir, a veces ayuda mucho hacer participar a los alumnos de las reglas, que de repente las reglas puedan brotar de ello, pero como tú ya sabes de que tienes que colocar las reglas así, ¿no? Tú le vas a dar la guía, el orden, la forma. Pero ayuda mucho a veces también poder hacer a los alumnos partícipe de esas reglas, que ellos los planteen. Pero digamos que tener las reglas podría ser una estrategia general, ¿no? Para digamos, abordar al entero salón. Otra estrategia que también ayuda es poder identificar a los grupitos, los grupos que se arman en el salón de clase. ¿Okay? Porque estos grupos suelen ser justamente los que refuerzan, apoyan, fortalecen la indisciplina. ¿Qué hacer frente a esto? Lo que yo particularmente hice fue cambiar de salón. Cambiar de asiento. Eso sería tirar la toalla, Cambiar de asiento, ¿no? Cada bimestre, ¿no? De repente al chapotero ponerlo adelante o ponerlo con alguien con un grupo que más o menos trabaje bien, porque eso también es muy importante. Identifica a tus alumnos que son los que estudian, que son los chapoteros, identifícalos, porque te pueden apoyar con temas de indisciplina, o te pueden apoyar a que al alumno que no está muy avanzado en clases, o que haga pues la bulla o fomente la indisciplina, lo puedan también ellos mismos controlar, ¿no? Es algo que también me funcionó. Entonces, cada bimestre intenta, ¿no?
los cambios de salones. Ahora en secundaria, quizás eso pueda hacer conversar con los profesores para que se pueda mantener el orden, porque a veces pasa que cambia otro profesor y se regresan a su asiento. Entonces, hablar de repente con los profesores o entre colegas, ¿no? Decir, oye, mira, yo los tengo así a mis alumnos, tú también tenlos así, pues. ¿No? O sea, ayuda mucho también a hablar con los otros profesores, ¿no? Entre colegas poder apoyarse. Entonces, esa podría ser también una estrategia grupal. Identificar a los alumnos, ¿no? A los que fomentan cierta indisciplina y separarlos, ¿no? Movilizarlos. Entonces, esa podría ser, digamos, una estrategia también, ¿no? Para poder ver el tema de grupos. Una consulta, Sí. ¿qué pasa si, a pesar de tener las reglas, el alumno es consciente y lo está leyendo? ¿Qué sucede si lo incumple? ¿Qué hacer ahí en ese momento? En el caso Volverle, claro, acá que estás dentro de una aula, volverle a hacer hincapié sobre la regla que está ahí. Si, por ejemplo, a ver, puntualmente, a ver, de Por repente... ejemplo, si se va al baño sin Ya. pedir permiso, ¿no? A pesar de que tiene ahí la regla Sí. de pedir permiso antes de ir al baño. le haces hincapié de nuevo, claro. Y Le si haces vuelve a hincapié de- seguir, se olvida. Entonces, ahora, no creo que se olvide. Claro, entre comillas. Habría que ver nuevamente qué tipo de consecuencias tiene. Por ejemplo, si esa conducta no tiene consecuencias, ni positivas ni negativas, esa conducta va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, idear, por ejemplo, algún castigo. ¿Qué le haces? ¿Un ejercicio más? ¿Qué le haces? ¿Le pones una nota en la agenda? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de castigo, no sé, pues, ¿no? Admisible, un castigo educativo, ¿no? O puede implementarse ahí, ¿no? Lo primero que puedes hacer, está bien, es eso, recalcarle de nuevo la regla, ¿no? Recalcarle de nuevo la regla. ¿Y qué pasa si lo cumple? Felicitarlo. Felicitarlo. ¿Te das cuenta que a veces nuestra mente dónde va? Va a lo negativo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tu alumno lo cumple? Ah, ya, no, lo cumplió, genial, pues lo cumplió, ¿no? Lo dejamos de lado. Y lo dejamos de lado. Nuevamente, ¿dónde enfoco tu atención? ¿No? Lo positivo quiero aumentarlo y lo negativo quiero bajarlo. Esa es, digamos, la idea que debemos tener siempre. Aumento lo positivo y aumento lo negativo. No solamente te enfoques en lo negativo nada más, sino que levantamos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión que quieran conversarlo? ¿Qué pasa cuando un alumno es movido, es travieso, es algo bueno, saludable, darle alguna responsabilidad o qué tipo de responsabilidad sería en el aula? Depende mucho. Mire, por ejemplo, que conozco el caso de una profesora de inicial que con sus alumnos más movidos le daba responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? al alumno le daba la responsabilidad de repente ordenar, repartir hojitas, ¿no? llevar los juegos, y obviamente la profesora también que aplicaba ahí. Lo felicitaba, le daba de repente acceso, ¿no? a algunos juguetes deseados, o veía qué juguetes el niño quería más, entonces eso los ocultaba, y cuando el niño ya realizaba el buen comportamiento, ¿no? Le decía, muy bien, que hayas realizado de esta manera, ¿quieres jugar? Ahí daba el juguete. Mucho cuidado con lo siguiente. Decir, por ejemplo, si pegas las bolitas, te dejo salir al patio. Ahí estás como que sobornando. Ahí estás sobornando. Tu forma, si vas a dar algún material o vas a dar algún privilegio, tu forma de hacerlo debe ser indirecta. Ejemplo. Este ejemplo me pasó cuando estaba trabajando en un centro psicopedagógico, ¿no? El niño, por ejemplo, no quería hacer el trabajo, no quería hacerlo. Y era de los niños que a veces cuando se molestaba, no era agresivo, pero se frustraba y decía, hacía este gesto. Entonces estábamos en un salón, él y yo, y tenía que realizar una tarea, me acuerdo muy bien. Él quería, ¿qué cosa? Quiero mi gaseosa y una galleta. Quiero mi gaseosa y mi galleta primero y de ahí hago eso. Entonces, ¿qué hice yo? Primero que nada le dije, acabas tu trabajo y luego vamos por él. Esa era la regla de la secuencia que yo le dije. Acabas primero esto y después lo otro. No se empecinó. Yo ya le había dado la orden clara
O sea, él sabía cuál era la secuencia de cosas que tenía que realizar para conseguir la gaseosa, la galleta. Y se sentó. No le dije más, yo me quedé callado. No le hice, pero Daniel, vamos a decir, pero Daniel, tienes que hacer tu tarea, por favor, Daniel, te estoy pidiendo. No le rogué, me quedé callado. Me arriesgaba a que de repente ese momento de no hablar se prolongase, pero yo dije, a ver, vamos a intentar, haciendo esto, que logre. Me quedé callado. No le hablé, para nada. No le hablé para nada. ¿Cuántos minutos? Pasaron, no le miento, 2 minutos creo. Sí, 2 minutos creo, pasaron 2, 3 minutos. No le hablé, nada, no le dirigí la palabra para nada. Me miraba, se volteaba. A los 3 minutos pasa algo mágico. Se pone a escribir solo. Tampoco le digo nada. Le faltaba una hoja, creo. Realiza la hoja, pero yo lo estaba viendo, ella estaba viendo a ver cómo acaba. Porque el truco también es, hace el trabajo y ahí inmediatamente lo apoyo, lo fortalezco, le aplaudo, le hago de todo. Entonces, acaba de hacer el trabajo y nuevamente indirectamente, oye, ¿terminaste? ¿Y no querías hacerlo? Le digo, ya ves que es fácil. Y le digo, me ha dado sed. Me ha dado sed. ¿Quieres ir a tomar una gaseosa? Me dejo entender. Es indirecto. Le digo, vamos a tomar una gaseosa para relajarnos, le dije. No le dije, ya ves, ahora que has acabado tu tarea, entonces ahora sí te doy tu gaseosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo decimos las cosas. No se trata de que tú le tengas que pagar con cosas, con objetos a tu hijo para que lo realice, o a tu alumno para que lo realice, o en este caso un niño inicial, que es con niños con los que generalmente se puede utilizar materiales, objetos físicos, ¿no? En caso de alumnos de primaria y de secundaria es más verbal, ¿ya? El trato, a veces es más afectivo, sin llegar obviamente a cruzar ciertos límites, ¿no? Entonces, en este caso del niño, ¿no? El reforzamiento, el apoyo, el utilizar a veces estos materiales tiene que ser de una manera indirecta, ¿no? Como le dije, ¿no? Vamos a poner una gaseosa para relajarnos, ¿no? Y el niño acabó su trabajo y recibió lo que tenía que recibir. Entonces esa es a veces una manera de cómo nosotros individualmente, ¿no? Individualmente, niño adulto, niño tutor, niño profesor, podemos abordar y instalar buen comportamiento. Ahora, obviamente el comportamiento a veces positivo se da conmigo, pero no con otra profesora con el poder estar realizando. ¿Qué hacer ahí? Nuevamente, decirle lo mismo, pasar la información y decirle, hazlo de esta manera, trátalo de esta manera, eso te puede ayudar, ¿no? Entonces, espero que lo poco que haya podido decirles el día de hoy haya sido claro, ¿no? Y lo más importante, espero que en la medida de lo posible, profesores, psicólogos, lo puedan realizar, ¿no? O en todo caso, decir también a otros profesores, ¿no? Y sobre todo, lo más importante aquí es que si no se hace, al final no se ve el resultado. Tiene que hacerse, ¿no? Esto no genera cambios en una hora, en un día y en una semana. A veces es meses, a veces es el trabajo de un año. Por experiencia le digo, ¿no? Es el trabajo a veces de un año. Pero los resultados, créanme, que no tienen comparación. Cuando tu alumno empieza a destacar, cuando tu alumno ingresa a la universidad, o sea, eso es en parte también por el tipo de enseñanza, ¿no? No solo académica, sino como persona que ustedes brindan. Muchísimas gracias y espero que les haya servido.